La mañana del 15 de enero de 1947 parecía una más en la ciudad de Los Ángeles. El sol brillaba, el aire era frío y en el vecindario de Leimert Park todo era tranquilidad, hasta que una mujer, caminando con su hija, notó algo extraño en un terreno baldío. Al principio pensó que era un maniquí roto, pero lo que encontró cambiaría para siempre la historia del crimen en Estados Unidos. Este es el caso de Elizabeth Short, mundialmente conocida como la Dalia Negra. Un caso sin resolver, envuelto en misterio, especulación y teorías que han desafiado a generaciones enteras de investigadores, periodistas y curiosos como tú y como yo. Elizabeth Short tenía solo 22 años cuando su vida fue arrebatada en circunstancias que aún hoy, más de 75 años después, siguen siendo difíciles de creer. El crimen no solo conmocionó por su brutalidad, sino por la manera en que fue presentado. El cuerpo cuidadosamente colocado, partido en dos, sin una sola gota de sangre en el lugar. Todo parecía orquestado. La prensa, sedienta de sensacionalismo, no tardó en ponerle un apodo: The Black Dahlia, inspirado en una película popular de la época, The Blue Dahlia, y en la costumbre de Elizabeth de vestir de negro. Pero, ¿quién era realmente Elizabeth Short? ¿Qué la llevó a Los Ángeles? ¿Y quién estaba tan decidido a silenciarla de la forma más cruel posible? Elizabeth nació el 29 de julio de 1924 en Hyde Park, Massachusetts, y creció en Medford, una ciudad a las afueras de Boston. Fue la tercera de 5 hijas. Su infancia no fue fácil. Cuando tenía solo 6 años, su padre, Cleo Short, abandonó a la familia de forma repentina. Dejó su auto vacío en un puente, fingiendo su propio fallecimiento para huir de sus responsabilidades. Años después, Elizabeth descubriría que en realidad vivía en California. Este abandono marcó profundamente a Elizabeth y a su madre, Phoebe May Sawyer, quien tuvo que criar sola a 5 hijas trabajando como contadora. Elizabeth era conocida por su belleza desde joven. Tenía el cabello oscuro, la piel muy blanca y unos ojos azules que llamaban la atención de todos. Pero también sufría de problemas respiratorios, lo que la obligó a pasar varios inviernos en Florida para evitar el frío. A los 19 años se mudó a California. Primero a Vallejo, donde vivió un tiempo con su padre, sí, el mismo que la había abandonado. Pero esa convivencia fue breve. Las tensiones familiares hicieron que Elizabeth se fuera de casa nuevamente y comenzara a trabajar como camarera mientras intentaba hacerse un lugar en Hollywood. Su sueño, ser actriz. Pero la vida en Los Ángeles no era como en las películas. Elizabeth vivía en pensiones baratas, a menudo cambiaba de dirección y solía relacionarse con hombres que le prometían oportunidades que nunca llegaban. Era una joven con ilusiones, pero también vulnerable. Tenía una personalidad encantadora, amable y reservada, pero detrás de eso había una constante sensación de inseguridad y deseo de pertenecer. El 9 de enero de 1947. La última vez que Elizabeth Short fue vista con vida fue el 9 de enero. Ese día se encontraba en el Hotel Cecil, ubicado en el centro de Los Ángeles. Sí, el mismo que décadas después sería tristemente célebre por otros casos oscuros. Allí se encontró con un hombre llamado Robert Red Manley, un vendedor de artículos para el hogar con quien había tenido una relación breve. Él la recogió y pasaron la noche en el hotel, aunque, según su declaración, durmieron en camas separadas. A la mañana siguiente, Manley la llevó a la estación de autobuses del Hotel Biltmore, en el centro de la ciudad. Elizabeth le dijo que se encontraría con su hermana allí. Esa fue la última vez que alguien aseguró verla con vida. 15 de enero de 1947, 10:00 de la mañana. 6 días después, en un terreno vacío del vecindario de Leimert Park, al sur de Los Ángeles, una mujer que paseaba con su hija pequeña vio algo sobre la hierba. Era el cuerpo de una joven, partido en dos desde la cintura, cuidadosamente colocado con los brazos extendidos hacia los lados y las piernas abiertas. No había sangre en el lugar. Todo parecía clínicamente frío. El cuerpo había sido lavado, drenado completamente y posicionado de forma deliberada. Había cortes en la cara, de oreja a oreja, simulando una especie de sonrisa macabra. La piel de los muslos y otras zonas había sido retirada y varias partes mostraban señales de trauma. Fue una escena que horrorizó incluso a los agentes de policía más experimentados. Ese mismo día, el Departamento de Policía de Los Ángeles llegó rápidamente al lugar junto con fotógrafos de la prensa que empezaron a documentar la escena sin ningún tipo de respeto por la privacidad. Pronto, las imágenes estarían en todos los periódicos. La víctima fue identificada como Elizabeth Short gracias a sus huellas digitales, que ya estaban en los archivos del FBI porque había trabajado en una base militar como operadora durante la guerra.
Desde el primer momento, el caso fue tratado de forma caótica. La cobertura mediática fue tan intensa que la policía se vio presionada desde el inicio. Y como Elizabeth había tenido relaciones con varios hombres, algunos con vínculos con el mundo del espectáculo y el crimen organizado, las sospechas se multiplicaron. La policía recibió más de 150 confesiones falsas. Personas que decían ser el responsable, pero que solo buscaban atención. Se entrevistó a exnovios, conocidos y cualquier persona que pudiera haber tenido contacto con ella en sus últimos días. Uno de los principales sospechosos fue el Dr. George Hodel, un médico con un historial oscuro, conocido por sus fiestas decadentes, su extraña personalidad y sus posibles vínculos con otros crímenes sin resolver. Décadas después, su propio hijo, Steve Hodel, ex-detective, escribiría un libro asegurando que su padre era el asesino de la Dalia Negra. Pero en su momento, la policía nunca logró reunir pruebas suficientes para acusarlo formalmente. Algunos detalles claves de la investigación fueron que el cuerpo fue drenado completamente de sangre y lavado, lo que indica acceso a un espacio con equipamiento médico. La forma en que fue cortado, a través de la columna vertebral sin dañar órganos, requería conocimientos de anatomía. No había signos de lucha en el lugar donde fue hallada. Todo indica que el crimen ocurrió en otro sitio. En los días posteriores, la prensa recibió una caja con objetos personales de Elizabeth, su acta de nacimiento, fotografías, una agenda y nombres de contactos. Todo había sido limpiado con gasolina para eliminar huellas. El remitente firmó como el asesino de la Dalia Negra. Estos detalles solo aumentaron el misterio. Han pasado más de 75 años desde el crimen, y todavía no hay un responsable oficial. A lo largo del tiempo han surgido decenas de teorías. Algunas tienen bases sólidas, otras parecen sacadas de una película de misterio. Vamos a repasar las más relevantes. Número 1. George Hodel, el médico con un pasado oscuro. Quizá el sospechoso más famoso. George Hodel era un médico muy respetado en su época, conocido por su inteligencia, su relación con el arte y su estilo de vida excéntrico. Pero también era un hombre con una reputación turbia. Décadas después del crimen, su hijo Steve, que fue detective en Los Ángeles, encontró en el archivo personal de su padre varias fotos que, según él, mostraban a Elizabeth Short. Eso lo llevó a investigar por su cuenta y publicar un libro donde afirmaba que su propio padre era el responsable del crimen. Según Steve, George tenía conocimientos quirúrgicos, acceso a un espacio privado donde pudo haber cometido el crimen y una personalidad manipuladora y peligrosa. Además, durante una red de micrófonos ocultos que colocó la policía en su casa por otro caso, George supuestamente dijo: «Supongamos que maté a la Dalia. No pueden probarlo. No tienen nada». Esa grabación existe, pero no fue suficiente para enjuiciarlo. George Hodel murió en 1999, y aunque nunca fue acusado, para muchos sigue siendo el sospechoso número 1. Número 2. Un asesino con perfil artístico o simbólico. Algunos expertos consideran que el posicionamiento del cuerpo y los cortes hechos al rostro tenían una intención más allá del daño físico. Se ha sugerido que el autor podría haber querido enviar un mensaje, hacer una especie de obra macabra o incluso recrear escenas del cine expresionista alemán. Otros vinculan el caso a círculos de personas relacionadas con el ocultismo o rituales, aunque esta teoría no tiene pruebas concluyentes y suele ser más especulativa que realista. Número 3. Involucramiento de múltiples personas. Otra teoría plantea que el crimen no fue obra de una sola persona. El traslado del cuerpo, su manipulación y el conocimiento técnico necesario podrían indicar la participación de al menos 2 individuos, uno con habilidades médicas y otro con conocimiento logístico o acceso a un vehículo. Número 4. Encubrimiento policial o errores deliberados. Hay quienes creen que el caso no se resolvió no por falta de pruebas, sino por protección. Elizabeth conocía a personas con poder, y si alguno de ellos fue el responsable, tal vez recibió ayuda para desviar la investigación. Algunos documentos del caso desaparecieron con los años. Otros fueron sellados, y muchas pruebas clave nunca se hicieron públicas. Otros sospechosos notables fueron Mark Hansen, propietario de un club nocturno donde Elizabeth solía ir. Vivió en la misma pensión que ella y se decía que le enviaba dinero. Walter Bailey, un cirujano retirado que vivía cerca del lugar donde apareció el cuerpo. Tenía conocimientos quirúrgicos y conexiones personales con la familia de Elizabeth. Leslie Dillon, un joven escritor que en una carta confesó el crimen.
pero luego dijo que solo estaba creando una historia de ficción. Su testimonio dejó más preguntas que respuestas. ¿Y si el caso fue resuelto en secreto? Algunas personas piensan que la policía sí supo quién fue el responsable, pero nunca lo anunció por falta de pruebas sólidas, por presión política o por miedo al escándalo que podría desatarse. Esta idea se alimenta de documentos extraviados, informes censurados y testimonios que contradicen la versión oficial. Han pasado más de 7 décadas desde que el cuerpo de Elizabeth Short apareció en ese terreno baldío de Los Ángeles. Su historia se convirtió en una leyenda, su apodo, la Dalia Negra, en un símbolo de misterio, y su rostro, en un recordatorio de todo lo que quedó sin respuesta. Era una joven con sueños, con una vida por delante. Tenía errores, como todos, pero también aspiraciones. Quería ser actriz, brillar en la pantalla grande. En cambio, terminó atrapada en una historia donde la oscuridad superó a la luz. El caso sigue abierto, y cada tanto algún nuevo testimonio, un archivo desclasificado o una teoría revive el interés. Pero lo cierto es que aún no hay justicia. No hay un nombre, no hay un cierre. Y quizás eso es lo más inquietante de todo. ¿Quién mató a la Dalia Negra? Esa pregunta sigue flotando, suspendida en el tiempo, y aunque el caso forme parte de la historia criminal de Estados Unidos, también es un recordatorio del impacto que pueden tener los errores, la exposición mediática sin ética y la impunidad. Y hasta aquí la historia de Elizabeth Short, la famosa Dalia Negra, un caso que a pesar de los años sigue generando teorías, debates y muchísimas dudas. Si te gustó este video y quieres que hablemos de más casos igual de impactantes, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno. Déjame en los comentarios qué piensas tú. ¿Quién crees que fue el responsable? ¿Fue George Hodel? ¿O hubo alguien más detrás de todo esto? Nos vemos muy pronto con otro caso igual de inquietante. Hasta entonces, cuídate mucho y no dejes de cuestionarlo todo. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que te avise cuando suba un nuevo video.